Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a hacer un training sobre cómo usar Metric Trees para poder identificar nuestras palancas de crecimiento y después lanzar iniciativas que tengan impacto en esas palancas. Vamos a usar el ejemplo de un Metric Tree que ya está construido para un SaaS B2B. Está bastante completo, aunque siempre vas a poder agregar o modificar cosas. Antes de meternos de lleno en el Metric Tree, vamos a repasar los componentes de cualquier Metric Tree. Entonces, vamos a partir siempre de una North Star, que es la métrica más importante para nuestro negocio. Puede ser revenue, GMV, compras, mouse. La métrica que ustedes quieran va a depender mucho de la naturaleza del negocio y también de la etapa del negocio. Si recién están arrancando, tal vez se pueden enfocar más en traer usuarios a la plataforma. Si ya están más maduros, pueden enfocarse en monetización, etc. Eso lo definen ustedes. En nuestro caso, en este ejercicio, vamos a enfocarnos en el revenue anual, el ARR. Luego vamos a tener submétricas o input metrics, que esto simplemente es a la North Star, la vamos a descomponer en las métricas que la componen. Esas van a ser las submétricas y así vamos a hacer el ejercicio con cada una de esas submétricas. Las vamos a ir descomponiendo hasta no poder descomponerlas más. Hay dos tipos de submétricas, ¿está bien? Que las vamos a ver en el metric tree. Tenemos unas que llaman componentes, que los componentes son fórmulas matemáticas. Es cuando una métrica se puede descomponer en una fórmula matemática que siempre es verdad. Por ejemplo, el ARR que generemos en un SaaS, que cobre por cantidad de asientos que se contratan, siempre va a ser igual a la cantidad de asientos que se contraten por el precio por asiento. Y es importante remarcar que cada métrica se puede descomponer de distintas maneras. Hay muchas maneras de descomponer cada una y vamos a elegir la que más tenga sentido para nuestro negocio. En el Metric Tree, lo que son los componentes o estas métricas que se desglosan como fórmulas matemáticas se van a expresar con líneas enteras y van a ser de alguno de estos tres tipos. Totales, count, dinero o porcentaje. El otro tipo de submétrica se llama influencias, que es cuando una submétrica o una métrica no la podemos expresar como una fórmula matemática, pero sabemos que está influenciada por distintas submétricas. Entonces, cuando no está expresada como una fórmula matemática, la vamos a llamar influencia. Acá ponemos un ejemplo, el tráfico orgánico que logremos generar a la plataforma va a depender de los esfuerzos que hagamos de SEO, del boca en boca, etc. Pero es muy difícil expresar eso como una fórmula matemática. Es importante, de todas maneras, incluirlo en el metric tree porque vamos a poder identificar que eso es una palanca que podemos mover para aumentar el tráfico orgánico. Si aumento mis esfuerzos en SEO, voy a aumentar el tráfico orgánico. Y en el metric tree las vamos a expresar con líneas punteadas. Después tenemos las palancas o growth levers, esto es súper importante. Dijimos que vamos a ir descomponiendo cada submétrica o cada métrica hasta no poder descomponerlas más. Entonces, cuando llegamos a una hoja es cuando llegamos a una métrica que no se puede descomponer más. Y además, si podemos accionar sobre esa métrica, sobre esa hoja, la vamos a llamar growth lever. Es algo sobre lo que podemos accionar, podemos lanzar iniciativas que impacten esa métrica y de esa manera va a ir cascadeando en el árbol hasta impactar la North Star. Ese es el objetivo. Y el Metric Tree las expresamos con cajitas amarillas y con el símbolo de la herramienta. Adicional que no está incluido, pero se lo pueden llevar de tarea, se podría agregar al Metric Tree, indicar, esto es muy importante, indicar qué equipo es owner de cada grupo de métricas. Entonces, toda la parte de tráfico, de adquisición, seguramente tenga impacto el equipo de marketing, de producto, los conversion rates probablemente más el equipo de producto, la parte de monetización, tal vez el equipo de account management. Bueno, indicar, así está claro quién es owner de cada métrica. Y también en las líneas que unen a las métricas, poner en colores la fuerza de la relación. Entonces, lo podemos poner, por ejemplo, en verde. Sabemos que al mover una cierta palanca tiene un impacto muy grande en la métrica que compone. Assumptions del ejercicio que vamos a ver del Metric Tree. Entonces, dijimos que es un Metric Tree que está armado para modelando un SaaS B2B. Tiene pricing por asientos, quiere decir que a mayor cantidad de asientos van a pagar más dinero.
También hay distintos tiers o planes que va a depender de la cantidad de los features que incluye cada tier. Tiers más altos pagarán más dinero y también los clientes pueden adquirir add-ons que serían complementos al producto principal. Entonces nuestra North Star, como dijimos, es el ARR, es el revenue anual que logramos traer y el ARR va a estar compuesto por el nuevo ARR, que son las nuevas cuentas que cerramos, el expansion ARR, que es de los clientes que ya tenemos en cartera, las expansiones que hacemos por más seats, add-ons, etc. Reactivation ARR es clientes que habían hecho churn y logramos recuperar, se vuelven a suscribir. El churn ARR, esto nos va a restar, son clientes que se dan de baja de la plataforma. Y contraction ARR, esto también nos va a restar, son los clientes que reducen su tamaño, ya sea porque dejan de usar add-ons o porque dejan algunos seats. Bueno, ahora sí, ya metiéndonos con el tree, el metric tree, se ve así, ¿ven? Se llama tree porque tiene como una forma de árbol invertida. Dijimos que nuestro ARR es nuestra North Star y de ahí la vamos descomponiendo. Entonces, el ARR está compuesto por el ARR de nuevas cuentas, más el ARR de cuentas que logramos expandir, más el ARR de cuentas que reactivamos que habían hecho churn, y a eso le tenemos que restar las cuentas que churnean completamente, dejan nuestro servicio, y las cuentas que se achican, que pierden algunos seats o dejan de usar algunos add-ons. Entonces, como ven, de acá se desprenden cada una de esas cajitas. Se desprende el New ARR, se desprende el Expansion ARR, el Reactivation ARR, Churn y el de Contraction. Bueno, ahora vamos a ir metiéndonos en cada una de las cajitas que componen al ARR y vamos a ir viendo cuáles son las variables que lo componen o las métricas y cómo vamos identificando las palancas. Entonces, la primera cajita es New ARR. Nosotros sabemos que el New ARR va a ser la cantidad de nuevos asientos que logremos contratar por el precio por asiento. ¿Está bien? Entonces, tenemos acá nuevos asientos, que este es un count, es un total, y el precio por asiento. Vamos a meternos ahora en los nuevos asientos. Los nuevos asientos los podemos descomponer, esto es una fórmula matemática, en los visitors, son los usuarios que llegan a nuestra página. Por el conversion rate to trial, es la conversión a inicio de trial. Estamos asumiendo que los usuarios pueden hacer un trial y después empiezan a pagar, como en general sucede con los SaaS. Por el conversion rate a pago, de los que inician el trial, el porcentaje que termina pagando, y la cantidad de asientos por cuenta. Entonces, si nos metemos con la primera variable, que son los visitors, nuevamente podemos descomponer los visitors. Esto nos va a resultar más sencillo porque vamos a poder, en vez de decir, bueno, quiero aumentar los visitors, tengo otras palancas que son más fáciles de mover que simplemente quiero aumentar los visitors. Sería difícil entender qué iniciativas tengo que lanzar o quiero lanzar para poder aumentar esto. Entonces los visitors, que son los usuarios que llegan a nuestra web, a nuestra landing, los vamos a descomponer en paid visitors, que son usuarios que vienen de fuentes de canales pagos. Asumimos que invertimos en Facebook, en Meta, en Google, en otras plataformas. Usuarios orgánicos, que son usuarios que nos buscan directamente y llegan a nuestra web. Y referral visitors, que van a ser usuarios que vienen, gente que viene de redes o de blogs que nos hacen referencia y demás. Entonces, vamos a meternos. Ven cómo nos vamos metiendo. Arrancamos desde acá, desde New ARR. Nos estamos metiendo en New Seats. Que acá a la derecha teníamos Price per Seat. No tenemos mucho por descomponer. Ahora vamos a charlar sobre Price per Seat. Y en New Seats nos estamos metiendo en Visitors. Y ahora nos vamos a meter en Paid Visitors. Entonces, Paid Visitors son los usuarios que vienen de fuentes pagas. Los Paid Visitors también se pueden descomponer como una fórmula matemática y es el ad spend, el dinero que ponemos en spend, en marketing, dividido el CPM, que esto es el costo por cada 1000 impresiones,
por 1000, porque esto es cada 1000, por el CTR, que este es el click-through rate, es cómo van cliqueando nuestros anuncios. Entonces, acá ya llegamos a las 3 primeras palancas. ¿Saben? Estas son palancas porque ya no las podemos descomponer más y porque podemos accionar sobre estas variables. Entonces, nosotros podríamos, para aumentar la cantidad de paid visitors, podríamos aumentar el spend, lo que estamos invirtiendo en Facebook, en Meta, en Google, etc. Obviamente que no es lineal. Si nosotros aumentamos el spend, tenemos que ir optimizando las campañas para traer más usuarios, pero podríamos hacer eso. Podemos mejorar el CPM, que esto va a depender principalmente de la relevancia de nuestros anuncios, va a depender de la audiencia, los copies que ponemos, los creativos, etc. También la competencia, pero principalmente por eso. Y el CTR, que es cómo van cliqueando nuestros anuncios, que eso también va a depender mucho de la audiencia y los anuncios que mostremos. Cuánto match hay entre esos dos componentes. Entonces, si nuestros anuncios son cada vez más relevantes, están buenos, explican bien lo que queremos promocionar, etc., el CTR debería ir aumentando, lo podemos ir mejorando. También en ambas variables va a impactar la frecuencia de los anuncios. Si nos mostramos los mismos anuncios, mucho tiempo, la audiencia se va cansando y dejan de ser relevantes, va a ir aumentando el CPM, va a ir bajando el CTR. Entonces, eso fue un poco de Paid Visitors. Tenemos 3 palancas claras que podemos mover. Si nos movemos también dentro de Visitors, nos vamos a meter en los usuarios orgánicos, que son los que nos encuentran orgánicamente. No es que cliquean alguna publicidad o algún anuncio pago, sino que buscan en Google, nos encuentran o directamente ponen nuestra URL. Entonces, acá esto lo podemos desglosar. Estas son influencias, como ven, está en línea punteada. No lo podemos o no lo vamos a descomponer como una fórmula matemática porque es súper complejo, pero sí sabemos que los usuarios orgánicos van a depender de 2 cosas. En principio 2 cosas, probablemente de más, pero 2 cosas súper importantes. El SEO, o lo que hagamos en SEO, y la viralidad del boca en boca, etc. La viralidad del boca en boca, digamos que no podemos accionar muy directamente sobre eso. Tal vez la viralidad sí, si hacemos algún mecanismo de member get member, etc. Pero digamos que el boca en boca no podemos accionarlo. Entonces vamos a dejarlo. Esto, si bien es una hoja, porque ya no lo vamos a descomponer más, no es una palanca porque no podemos accionar sobre esto. No podemos lanzar iniciativas que impacten esta métrica y que en definitiva traigan más usuarios orgánicos. Por otro lado, el SEO sí es una palanca porque podemos accionar directamente sobre eso. El SEO la verdad que lo podríamos seguir abriendo porque es un mundo enorme, pero para simplificar el ejercicio lo dejamos acá. Pero tranquilamente podríamos dividirlo en lo que es Technical SEO y lo que es contenido. En Technical SEO podríamos hacer un montón de iniciativas para mejorar el SEO de la plataforma. Entonces podríamos hacer mejorar los meta tags, agregar backlinks, mejorar la velocidad del sitio, hacerlo mobile friendly, etc. Hay 1000 cosas y eso es algo en lo que podemos accionar directamente. Y la parte de contenido también podemos accionar, es otra palanca. Básicamente sería generar contenido de calidad relacionado y relevante a lo que estamos ofreciendo en nuestra plataforma y que esté posicionado en las keywords que son importantes para nuestro tráfico. Entonces, eso sería para usuarios orgánicos. Y si pasamos a Referral Visitors, esto básicamente sería todo lo que no es las otras 2 cajitas. Lo podemos decir que son social, que es usuarios que vienen de redes sociales, ¿también? Que ya sea que interactúan con nuestras redes o que cliquean alguna noticia que tenga algún link nuestro. Y PR, blogs, influencers, etc. Está más relacionado a lo que vamos a hacer con marketing con terceros que nos mencionen en sus blogs, notas de PR, etc. Estas son 2 palancas que podemos mover. Podemos hacer más esfuerzos en PR, podemos generar partnerships con productos complementarios, influencers, gente que esté posicionada en nuestro nicho para que nos mencionen, ya sea orgánicamente o haciendo algún tipo de partnership. Y eso que nos genere tráfico a nuestra landing.
Y la parte social también, podemos mejorar nuestro posicionamiento en redes, podemos responder comentarios, podemos interactuar, podemos hacer un montón de cosas relacionadas a lo social para que la gente nos encuentre en plataformas sociales y que eso derive tráfico a nuestra landing. Entonces, principalmente, esas son las 3 cajitas que compondrían a los visitors. Y si hacemos un poco de memoria, dijimos que los visitors son muy importantes porque el próximo paso es que conviertan a un trial, ¿no? Lo llevamos a la landing, en la landing les contaremos sobre nuestro servicio, les contaremos sobre qué es lo que ofrecemos, cómo funciona la plataforma, y el próximo paso, el objetivo es que se suscriban a un trial gratuito. Bueno, siguiendo con la próxima métrica es conversion to trial. Es el conversion rate a empezar el trial, que dijimos que los usuarios tienen que iniciar el trial, que es gratuito, y después van a pasar a ser usuarios pagos. Entonces, el conversion rate to trial, lo que vamos a hacer acá es descomponerlo en cada pedacito del funnel. Lo que vamos a decir es que primero los usuarios van a tener que hacer clic en el primer call to action de la landing, que puede llegar a ser ver demo, free trial, sign up, lo que sea, pero es la primera acción que van a hacer. Luego los usuarios van a tener que registrarse, conversion rate to sign up, y luego conversion to activation, que finalmente sería el pedacito en el que inician el trial. Pero básicamente es separar el funnel completo desde que llegan a la landing hasta que inician el trial en estos 3 pedacitos, así tenemos más claridad de qué es lo que está pasando en cada parte del funnel y podemos accionar en cada parte del funnel de distintas maneras. Entonces, acá tenemos las 3 submétricas que acabamos de decir. Lo que es el conversion rate to call to action, que sería la primera acción que hacen los usuarios cuando llegan a la landing, lo podemos descomponer en, mejor dicho, está influenciado por estas 2 métricas, que sería la calidad del tráfico y cuán clara es la comunicación en la landing page, ¿no? Entonces, estas 2, como ven, están en amarillo, tienen la herramienta, son palancas. Nosotros podemos accionar sobre estas 2 métricas y podemos influenciar y mejorar el conversion rate al call to action, y eso obviamente va a mejorar el conversion rate to trial y cascadea hacia arriba. Entonces, el traffic quality básicamente es la calidad de los usuarios que traemos a la landing. Si nosotros estamos segmentando bien las campañas pagas, si tenemos buena comunicación en los anuncios de campañas pagas, si estamos invirtiendo en plataformas donde está nuestro ICP, entonces vamos a tener un buen tráfico. También lo que podemos hacer es optimizar las campañas a eventos más lower funnel, buscar lookalikes, hay un montón de cosas que se pueden hacer más del lado de adquisición, pero todo eso impactar en la calidad del tráfico. Si los usuarios que llegan a la landing están calificados, son nuestro ICP, entienden qué es el producto o servicio que brindamos, etcétera, seguramente van a estar más inclinados a apretar ese primer botón y por ende que sube este conversion rate al primer call to action. Entonces podemos accionar sobre esto, y esto que muchas veces se deja de lado es que haya una comunicación clara en la landing page. Los usuarios llegan, trajimos al ICP, etcétera, pero estamos comunicando mal nuestra propuesta de valor, qué es lo que hace nuestro producto, cómo el ICP se puede beneficiar de lo que ofrecemos. Entonces probablemente se vayan y el conversion rate baje. Entonces esta es otra gran palanca sobre la cual podemos accionar. La segunda métrica que impacta al conversion rate to trial es el conversion rate a sign up. Entonces dijimos que una vez que cliqué en el primer call to action, los vamos a mandar a un sign up. Entonces ahí habrá una o múltiples pantallas, y acá esta es otra palanca sobre la cual podemos accionar. Entonces acá probablemente impacte más al equipo de producto, pero se puede ir optimizando ese pequeño flujo hasta sign up, se pueden ir haciendo distintos tests, cambiar los botones, los call to actions, etcétera, para aumentar ese conversion rate to sign up y que la mayor cantidad de usuarios que llegan hagan el sign up. Se puede cambiar también los métodos de sign up, manual, por Facebook, por Google. Hay un montón de cosas que se pueden hacer e impactar directamente sobre este pedacito del funnel. Y por último, tenemos ya la última parte del funnel, es conversion rate to activation, que sería efectivamente los que inician el trial. Una vez que hicieron el sign up, los que terminan iniciando el trial. Ahí también podemos accionar, principalmente el equipo de producto pueda impactar esto. Tema flujo, optimizarlo lo más posible.
comunicación, que quede claro que el trial es gratis, que tal vez tienen que poner la tarjeta de crédito o no, etcétera. Que se explique bien qué es lo que pasa después del trial y demás. Y obviamente comunicar el valor del producto, ¿no? Pero básicamente con estas tres variables o métricas podemos impactar directamente en el conversion rate to trial, que también haciendo memoria va a impactar directamente a los nuevos asientos que podamos conseguir. Bueno, seguimos con la próxima métrica, que es el conversion rate a paid. Entonces, una vez que iniciaron el trial, van a tener 7 días, 14 días, 30 días para usar la plataforma, para probarla, para validar que les aporte valor, y luego van a pagar o bueno, terminar el trial y perder acceso a la plataforma. Entonces, conversion rate a paid está descompuesto en influencias. En este caso no lo estamos representando como una fórmula matemática, sino que estamos indicando cuáles son las variables o métricas que impactan directamente en el conversion rate to paid y como pueden ver acá, sobre las cuales podemos accionar. Son todas palancas para aumentar el conversion rate a paid. Pero como ven acá, están en línea punteada. Como decíamos, representa influencias y no fórmulas matemáticas, sino componentes. Entonces, vamos una por una. Value of Product es muy sencillo, es muy simple. Es que efectivamente el producto esté alineado a las necesidades del ICP y que les resuelva el problema que están intentando resolver o que quieren resolver. Además, obviamente, entrará la facilidad de uso, adopción, etcétera, pero lo más importante es que resuelva el problema que el ICP está buscando resolver. Entonces, claramente esto se puede accionar entendiendo mejor al ICP, conociendo cuáles son sus problemas y desarrollando los features o las herramientas que necesite el ICP. Esto es principalmente de producto. Tema pricing, claramente podemos accionar, podemos subir, bajar el pricing, dar descuentos, hacer promociones, generar sentido de urgencia, etcétera. Pero claramente esta es una palanca muy grande sobre la cual podemos accionar para aumentar el conversion rate a pago. Start Purchase Process. Esto simplemente es para poder medir bien todos los usuarios o todas las cuentas que estando en el trial inician el proceso de compra o el pasar al plan pago. Si no lo inician nunca, va a ser muy difícil mejorar ese conversion rate. Entonces acá lo que estamos diciendo es, tenemos que asegurarnos de que lo estén iniciando, que ese flujo sea fácil de iniciar y que, bueno, obviamente sea fácil de terminar. Esto principalmente va a ser trabajo de producto, aunque esto se puede acompañar de comunicaciones, email marketing principalmente, pusheando a que los usuarios entiendan que se les está terminando el free trial y que puedan pasar al paid. Awareness of paid plan está relacionado. Los usuarios tienen que tener idea que hay un paid plan y tienen que entender cómo funciona, cómo pueden acceder, cuáles son los features que están incluidos, etcétera. Tiene que estar súper bien comunicado. Muchas veces yo me meto en alguna plataforma en la que estoy logueado y no entiendo en qué plan estoy, no entiendo si es un free trial, si lo tengo para siempre, no entiendo cómo hacer upgrade al plan pago, qué es lo que me llevo con el plan pago, etcétera. Y eso es súper confuso. Entonces, se lo tenemos que hacer la vida lo más fácil posible, que quede claro que hay un paid plan, cómo funciona, cómo pueden pasar, etcétera. Y después tenemos lead, nurturing y onboarding. Esto básicamente es, si nosotros le hacemos las cuentas inician, los usuarios inician el free trial, lo ideal sería hacer un follow-up lo más cercano posible para explicarles a los usuarios cómo funciona la plataforma, cómo sacar valor, ejemplos, casos de uso, darle feedback si tienen dudas, estarles lo más encima posible, en la medida que sea posible, obviamente, pero para asegurarnos de que le ven el valor al producto en ese free trial, en esos 7, 14, 30 días. Entonces acá seguramente entra en juego mucho el equipo de account management, de customer support, el que sea. Pero esto es súper clave. Obviamente si tenemos un producto que es
bueno, muy product-led, y la plataforma se autoexplica muy bien, tiene un buen onboarding, etc., seguramente no haga falta tanto esto, pero en general está bueno acompañarlo, tanto desde el lado de producto como desde el lado de soporte, account management, etc. Bueno, y la última métrica que va a impactar recuerden que estamos acá parados en New Seats, el total de nuevos asientos que podemos conseguir. La última métrica que va a impactar directo es la cantidad de seats por cuenta. ¿Está bien? Entonces, acá principalmente la palanca que tenemos es el ICP al que estamos targeteando. Entonces, llevándolo a un extremo, si nosotros targeteamos todas empresas pequeñas, SMB, que tienen 10 empleados, bueno, vamos a estar capeados en 10 seats por cuenta. No nos van a poder comprar más que eso porque la organización tiene ese tamaño. Si nos vamos al otro extremo, nos vamos a cuentas enterprise, si tienen miles y miles de empleados, probablemente los seats que vayan a adquirir van a ser mucho más altos. Entonces, podemos jugar con eso. Obviamente el producto seguramente esté pensado para determinado tipo de cuenta, pero no descartaría probar y targetear distintos ICPs para intentar mover esta métrica. Entonces, ya con eso repasamos cómo se generan los new seats y recuerden que estábamos en New ARR, que son las cuentas que cerramos cada mes o cada trimestre o lo que sea, pero son las nuevas cuentas que cerramos. Entonces ya cubrimos todos los new seats, cómo podemos aumentar esta métrica. Y después tenemos el price per seat para terminar de armar el new ARR, que esto es una palanca directa. Esto es algo que nosotros podemos definir cuánto queremos cobrar por seat, y deberían usar esta palanca y probar, idealmente hacer A/B testing, ver cómo está posicionada la competencia, ver cómo están posicionadas las herramientas del mismo nicho world class, las número 1 de Europa, de Estados Unidos, etc. Pero esta es una palanca sobre la cual podemos jugar y probar directamente. ¿Qué pasa si aumentamos los precios? ¿Qué pasa con los conversion rates a pagos, si los bajamos, etcétera? Entonces, con todas estas variables que acabamos de ver, tanto de new seats como el price per seat, generamos el new ARR, que es una de las cajitas que componen al ARR total. Ahora en la próxima sección nos metemos en Expansion ARR. Bueno, la próxima cajita que vamos a ver es Expansion ARR. O sea, si queremos aumentar nuestro ARR total, una manera que tenemos es aumentar de las cuentas que ya tenemos activas, que están usando nuestro producto, hacerlas crecer. Entonces, básicamente, este Expansion ARR se puede descomponer en, es una fórmula matemática, es la cantidad de cuentas que upselleamos, que hacen algún tipo de upsell, por el ticket promedio. ¿Okay? Esto no nos dice mucho, claramente, pero ahora cuando hacemos el drill down vamos a entender un poco más de qué estamos hablando. Entonces, la cantidad de cuentas que hacen upsell la vamos a descomponer como una fórmula matemática en cantidad de cuentas que hacen upsell in product desde la plataforma, que hacen un flujo desde el producto y terminan haciendo un upsell. La cantidad de cuentas que hacen upsell incentivados por, llamémosle outbound, pero básicamente es comunicaciones del equipo de account management, de soporte, etcétera, a través de algún incentivo externo. Y cuentas que medio que orgánicamente llegan al límite del plan de seats y van a aumentar la cantidad de seats. Entonces, metiéndonos en cada uno, el primero sería, como decíamos, la cantidad de cuentas. La primera métrica que compone a Accounts Upsold es la cantidad de cuentas que hacen upsell desde la plataforma. Que esto es lo ideal, ¿no? Porque lo hacen de manera orgánica siguiendo un flujo. Esto va a estar incentivado o esto va a estar influenciado por, esto es una fórmula matemática, de hecho, acá falta la fórmula, pero básicamente va a ser la cantidad de cuentas que inician el proceso de upsell por el conversion rate a upsell. Básicamente es inicio y fin. ¿Okay? Y acá lo que van a poder upsellear son aumentar un plan más completo, tal vez, o comprar algún add-on, que puede llegar a ser algún complemento del producto principal que vendemos.
Entonces, estas son dos palancas, diría que principalmente del equipo de producto y también del equipo más comercial o de revenue management o como le quieran decir, donde podemos jugar con el precio, con descuentos, etcétera, para hacer que este conversion rate crezca. Y lo ideal sería poder hacer el flujo lo más claro posible, incentivando a que lo inicien, que vean cuál es el valor de los add-ons, cuál es el valor de ir a un plan pago más elevado, lo que sea, y luego que el proceso de pago de upgrade sea lo más sencillo posible. Entonces, ahí tenemos dos palancas claras para aumentar la cantidad de cuentas que hacen upsell desde la plataforma. La otra variable es la cantidad de cuentas que hacen upsell por outbound, que esto lo pudimos haber desglosado muchísimo más, porque acá hay un montón de trabajo de comunicaciones, seguimiento, etcétera, que se puede hacer. Decirle al cliente o a la cuenta, bueno, con qué plan tal vez se puede ver beneficiado, qué add-on le puede servir, cómo lo puede llegar a usar en base a su caso de uso, etcétera. Cuanto más conocemos a la cuenta, más vamos a poder dar recomendaciones de valor y no pushearlos a que hagan el upgrade solo por hacerlo, sino que realmente puedan resolver los problemas que están enfrentando. Entonces, acá hay muchísimo trabajo que se puede hacer, de nuevo, no solo comunicando, sino entendiendo las cuentas, entendiendo cuáles son sus problemas, los pains que quieren resolver y dando recomendaciones, que eso deriva en un upsell. Y la tercera es cuentas que tal vez llegan al límite de su plan, llegan al límite de los seats, etc. Pero que está un poco fuera de nuestro alcance, por eso no lo estamos marcando como una palanca de crecimiento, sino que la cuenta naturalmente llega hasta a su límite y tiene que hacer algún tipo de upsell, pero no tenemos mucho control sobre eso. Entonces, el principal control que tenemos para hacer que esta métrica de total de cuentas que hagan upsell son pushear desde el producto a que entiendan cuáles son los beneficios de algún add-on, ir a un plan más alto, etcétera, y que sea bien fácil completar ese flujo, que serían estas dos cajitas, y pushear desde el equipo de account management, comercial, como le quieran decir, entender a cada una de las cuentas y proponerles soluciones que los ayuden y que deriven en un upsell. Bueno, y para terminar, Expansion ARR depende también del ticket promedio del upsell, ¿no? Dijimos que la primera variable es la cantidad de cuentas, la segunda es el ticket promedio o el tamaño promedio de los upsells que hacemos. El tamaño promedio de los upsells va a estar influenciado por estas cuatro palancas o métricas, mejor dicho. Tal vez hay más, pero se puede resumir bastante bien con esto, que es el seed growth. Dijimos que nuestro pricing está basado en seeds, entonces si las cuentas existentes empiezan a aumentar fuertemente la cantidad de seeds que contratan, va a aumentar el ticket de upsell, ¿no? Después acá sí tenemos tres palancas directas que serían cómo podemos posicionar cada vez más y mejor el cross-selling de add-ons, principalmente productos complementarios que tengamos en nuestra suite de productos, llamémosle. Entonces, asumiendo en un caso extremo que todas las cuentas que tenemos en nuestro portafolio activas empiezan a comprar add-ons, bueno, claramente esta métrica va a aumentar y eso va a ser súper positivo. Price increases, acá podemos jugar con el precio tanto de el producto principal como también de todo lo que estuvimos diciendo, los tiers más altos, los add-ons, etc. Pero si aumentamos el precio, obviamente esta variable va a subir. Y los higher tiers es lo que estábamos diciendo antes. Si en nuestro producto hay distintos tiers de pricing, si nosotros pusheamos a que nuestras cuentas existentes pasen a los tiers más altos, mostrándoles el beneficio que van a tener, cómo van a poder solucionar sus pains más importantes, cómo van a poder cubrir mejor sus casos de uso, etc., esto claramente va a aumentar. Respecto a seed growth, está compuesta o está influenciada por una parte que es de adopción interna y otra parte que es de headcount growth. Headcount growth va a ser muy difícil influenciarla porque quiere decir, o sea, si tenemos una cuenta que ya es cliente, que empieza a crecer,
y que empieza a contratar más gente, etcétera, seguramente eso impacte o puede impactar en la cantidad de seats, ¿no? Si nuestro producto lo está usando el equipo de marketing o el equipo de recursos humanos o lo que sea, si esos equipos internamente en cada empresa van aumentando, vamos a tener un aumento de seat growth y por ende vamos a tener un aumento en el ticket de los upsells. Pero difícil influenciarla. Lo que es internal adoption, esto sí podemos influenciarlo. Y esto va a depender principalmente de, asumamos que hay algún tipo de invite, es decir, lo empiece a usar el equipo de recursos humanos, de marketing o lo que sea. Tenemos que pushear a que esos primeros usuarios sean champions de nuestra plataforma, que puedan usarla en su día a día, que les resuelva, que les aporte valor, etc. Y de esa manera incentivar a que esos champions inviten a cada vez más personas de sus equipos y de su empresa a usar la plataforma. Entonces, por eso hacemos referencia al invite rate, que sería cómo esos champions invitan a más personas, y la conversión, ¿no? Y acá dentro de la conversión no es solo que acepten la invitación, sino que adopten la plataforma, que los podemos ayudar a onboardearlos, que entiendan cómo funcionan los features, que entiendan cómo sacar valor de la plataforma. Pero el primer paso acá, o la parte importante de la adopción interna, es que los primeros usuarios se conviertan en champions, que realmente le vean el valor y que de ahí puedan traer a más gente ya de sus equipos y de su organización. Bueno, sigamos con la próxima cajita de el ARR, ¿está bien? Que es Reactivation ARR. Reactivation ARR simplemente hace referencia a las cuentas que en algún momento estuvieron activas, que churnearon y que logramos reactivar. ¿Okay? No son cuentas nuevas, pues ya fueron clientes, entonces las vamos a poner en esta cajita de cuentas que logramos reactivar. Reactivation ARR va a estar compuesto matemáticamente por la cantidad de cuentas que reactivamos, por la cantidad de seats por cuenta, por el precio por seat. ¿Está bien? Entonces, haciendo un doble clic en cada una de estas submétricas que acabamos de decir. La cantidad de cuentas que logramos reactivar va a depender de nuevo de un montón de factores, pero hay dos cosas grandes que podemos influenciar. Podemos influenciar, por un lado, el valor del producto, los features, etc. Esto ya lo habíamos mencionado en otra de las cajitas o otra de las métricas, pero básicamente es seguir alineando cada vez más el ICP que estamos atacando con y el producto, el problema que quieren resolver con el producto que estamos desarrollando. Algo muy básico, pero que es extremadamente difícil de lograr. Pero básicamente es entenderlos, escucharlos, levantar feedback e ir alineando cada vez más la plataforma que tenemos, nuestro producto, a sus necesidades. Cuanto más logremos eso, más fácil va a ser no solo reactivar cuentas que habíamos perdido, sino traer cuentas nuevas y que la retención aumente, ¿no? La otra parte es más de, vamos a llamarle warm outreach, pero básicamente es comunicación. Entonces, clave hacer outreach, o sea, contactar, ya sea por mail, por LinkedIn, por WhatsApp, reuniones, etcétera. Pero hacerle un tipo de outreach, acá en este caso lo estamos modelando como mandamos mails con open rate, cómo lo van abriendo, y el reactivation rate. Pero todas estas cajitas básicamente hacen referencia a eso, a que tenemos que comunicar, tenemos que volver a contactar a las cuentas que se dieron de baja, entender por qué se dieron de baja y, bueno, posicionarnos para que vuelvan a comprar la plataforma, que vuelvan a testearla, que vuelvan a usarla. Pero el primer paso para lograr eso es contactarlas, hablar, escucharlas y obviamente contarles todos los nuevos cambios que se hicieron en la plataforma, hacer siempre referencia a los casos de uso que tal vez hicieron que esas cuentas churneen, cómo ahora los podemos cubrir, etc. Pero es esfuerzo principalmente, no sé, el equipo de account management, de soporte, como le quieran decir, pero un equipo que está en contacto, o de nuevas cuentas, pero un equipo que habla con los clientes o con los prospectos en este caso. Después, seats por account, que esta también ya la habíamos visto, es la cantidad de asientos que compra cada cuenta. Esto no lo podemos influenciar. Habíamos dicho que lo podemos influenciar si
atacamos a cuentas más grandes. Eso sí va a aumentar la cantidad de seats por account. En vez de SMBs, ir a cuentas enterprise. Pero asumiendo que no queremos cambiar eso, es difícil modificar esto. Y la última variable que va a impactar en Reactivation ARR es, bueno, el price per seat. Entonces, acá la palanca más grande que tenemos es jugar con los descuentos, jugar con urgencia, con promociones, con precio especial, tal vez con pruebas de concepto, que tal vez no está directamente relacionado al price per seat, pero es bajar las fricciones que existen para que la cuenta vuelva a probar la plataforma. La mejoramos, estamos cubriendo más casos de uso que antes no cubríamos. Y después es, bueno, darles una prueba gratuita, bajarles el precio o lo que sea. Pero descuentos obviamente es siempre una gran palanca. Entonces, Reactivation, resumiendo, lo más importante es mejorar el producto, escuchar a las cuentas, entender por qué se dieron de baja, mejorar la plataforma, hacer que cada vez aporte más valor, comunicar eso, volver a contactar a las cuentas después de X cantidad de tiempo que se dieron de baja, comunicar todo eso, incentivarlas a que prueben y jugar con precio, descuento, urgencia para ver si la pueden volver a probar. Bueno, la próxima cajita que vamos a ver es el ARR que churnea, que perdemos. Estos serían cuentas o logos que directamente se dan de baja. ¿Está bien? Es la cuarta cajita. Ya vimos New ARR, ya vimos Expansion, ya vimos Reactivation y ahora vamos a ver Churn. Entonces, el churn lo podemos desglosar en cantidad de cuentas que hacen churn por la cantidad de seats promedio por cuenta por el price per seat, que esto es igual a lo que ya veíamos antes. Entonces, esto es lo más importante, ¿no? La cantidad de cuentas que perdemos mes a mes, año a año, lo que sea. Entonces, obviamente vamos a querer decrecer, disminuir el ARR que churneamos y en consecuencia la cantidad de cuentas que churneamos. Los factores que principalmente van a impactar en esto son el usage, que es cómo están usando las cuentas la plataforma. Nosotros tenemos que tener un equipo o alguien que esté mirando el uso, cómo están usando, la cantidad de usuarios que se están metiendo a nuestra plataforma y están viendo valor, cómo eso evoluciona en el tiempo, todas las métricas que podamos ver de uso interno de cada cuenta y de esa manera anticiparnos, no sé si flaguearlas como cuentas en riesgo o lo que sea, pero identificar cuáles son las cuentas que no le están viendo valor, no le están usando, etcétera, y contactarlas, hacerles capacitaciones, preguntarles qué problemas están teniendo, ponernos a disposición y ayudarlos, compartirles casos de uso, compartirles mejores prácticas, etcétera, para evitar que churneen. Eso es clave y hay un montón de maneras de priorizar eso. Cuantas más cuentas ustedes tengan activas en su plataforma, más importante va a ser el tema de priorización y a qué cuentas tiene sentido contactar, estarles más encima, dedicarles tiempo. Pero esto es clave, es entender cómo le están usando, cuáles son las cuentas que están en riesgo y atacarlas proactivamente. La segunda cajita siempre es pricing. Si una cuenta nos dice que quiere churnear o lo que sea, siempre podemos jugar con el pricing, podemos jugar con descuentos, podemos jugar con cambiar las condiciones de pago, hacerles planes en vez de un pago anual, hacerles planes cuatrimestrales, mensuales, etc. Pero todo lo que refiere a pricing hay un montón de cosas que podemos hacer. La próxima cajita que ya vimos es Product Value Features, es de nuevo alinear cada vez más que el pain que está buscando resolver nuestro ICP que definimos y que estamos targeteando, donde estamos invirtiendo plata en marketing y esfuerzos, etcétera, para traerlo, nuestro producto cada vez más lo resuelve. Entonces, que estamos desarrollando cada vez más los features que nuestro ICP necesita, que estamos mejorando la plataforma, realmente que aporta valor, que es una plataforma que aporta valor al ICP. Después hay una variable más, que es Competitor Landscape, llamémosle, que no podemos controlar, no es una palanca. Y bueno, va a depender de eso, ¿no? De cuántos competidores tenemos, cuántos competidores maduros, su pricing,
etcétera, que ahí se nos escapa un poco y si se nos llega de competidores el mercado con pricing más competitivos, con plataformas iguales o más robustas, probablemente eso impacte directamente en las cuentas que churnean mes a mes. Entonces, esto nos va a dar las cuentas que churnean. Después tenemos seats por account. Habíamos dicho que esto no tiene mucho sentido influenciar. No podemos influenciarlo. Bueno, llegamos a la última cajita que es Contraction ARR, que es cuentas activas que se achican. ¿Saben? Que se achican ya sea por cantidad de asientos, por add-ons que dejan de usar, pero se achican y eso impacta en nuestro ARR. No churnean del todo porque eso entraba en esta cajita, pero sí se achican. Entonces el Contraction ARR va a ser una fórmula matemática y va a ser la cantidad de seats que se achican por el price per seat más la reducción o contraction por add-ons. ¿Está bien? Va a tener esas dos componentes. Entonces, la primera parte es seats reduced. Esto está muy parecido a lo que habíamos visto antes en expansion, porque de hecho de la misma manera que se pueden expandir, se van a poder contraer. Entonces, la reducción de asientos se va a dar principalmente por dos cosas, por adopción interna, cuán buena es la adopción interna, y headcount growth, que esto es lo que habíamos dicho es, si crecen nuestras cuentas, si crece su headcount, probablemente eso impacte en la cantidad de asientos que contraten. Entonces, si se achican y hay una recesión, etcétera, seguro que van a ir achicando los asientos. Por otro lado, internal adoption, lo que habíamos dicho es, tenemos que lograr que las principales personas o equipos que contratan la herramienta se conviertan en champions y que ellos puedan convencer o traer más gente de sus equipos y de la organización para que usen la herramienta y que le vean el valor que ellos mismos están viendo. Entonces, esta adopción interna la podemos desglosar en el invite rate, que sería cómo esos champions invitan a otras personas a que usen la plataforma, y la conversión. Y habíamos dicho que además de conversiones, asegurarnos de que queden bien onboardeados, que entiendan cómo funciona la plataforma, cómo le sacan el valor, etc. Entonces, ese es el positivo. Si no hacemos todo eso, seguramente y los champions no le dan bola a la herramienta, no la usan, no le ven el valor, mucho menos van a invitar a otras personas y eso va a caducar en una baja en los asientos que contratan. El price per seat, bueno, dijimos que podemos jugar con esto. Si nosotros decrecemos lo que cobramos por seat, claramente eso va a impactar directamente en el ARR. Va a haber más contraction ARR. Y lo que es contraction por add-ons, esto lo podemos dividir o lo podemos mapear como la cantidad de cuentas que dropean add-ons por el average price drop, el promedio de drop que hacen. ¿Saben? Entonces, la cantidad de cuentas que dropean add-ons, esto lo podemos mejorar o lo podemos evitar principalmente con account management. ¿Saben? Si ustedes tienen un equipo de account management, soporte, etcétera, es súper importante que vean el uso de la herramienta principal, de los add-ons y la foto completa de cada cuenta. Cuanto más ARR tiene la cuenta, más foco pónganle para entender realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que están usando, qué es lo que no están usando, le están viendo valor, no le están viendo valor. Entonces acá sería hacer foco en los add-ons, las cuentas que tienen contratadas add-ons. ¿Los están usando? ¿No los están usando? Hay casos de uso que en general ese add-on cubre que ellos no están usando y que se los podríamos comunicar, les podríamos mostrar. Hace falta capacitarlos, tal vez no lo saben usar, conocen la documentación oficial. Hay un montón de cosas que podemos hacer para evitar que dropeen add-ons. Y bueno, el precio promedio del dropeo. Entonces, con esto cubrimos, hay muchísimas cosas más que se pueden hacer, que se pueden modificar, que se pueden ver de otra manera. Esta es una manera que tenemos para ver cómo mejorar el ARR de un SaaS B2B. El próximo paso, medio que ya lo fuimos haciendo, pero sería armar un documento con cada una de las iniciativas que fuimos diciendo, para cada palanca, armar un pipeline de iniciativas de growth y luego priorizarlas y empezar a testearlas.